¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, ahora continuando nuestra clase del domingo 16 de marzo, vamos a hablar en el curso de Psicología la memoria. Bueno, ustedes saben, de hecho, ¿qué es la memoria? Todos los días, en cierta forma, la utilizamos para recordar dónde hemos dejado las cosas, que tenemos que hacer tareas o alguna u otra actividad que tenemos que desarrollar. Y bien, para la RAE, la memoria es la capacidad de recordar. Pero ojo, no es solamente la capacidad de recordar. Es una facultad que le permite al hombre retener y recordar hechos pasados. Por ejemplo, ¿qué sentiste cuando tu papá te regaló en Navidad aquel juguete que tanto esperabas? ¿Emoción? Por supuesto que sí. Y es más, cuando lo recuerdas, te emocionas y hasta quizás se te llenan de lágrimas. O de repente recuerdas un hecho triste, como por ejemplo, lo que sentiste cuando se murió tu primer cachorrito. Todos esos momentos que ocurrieron en el pasado, los retenemos y los recordamos en alguna etapa de nuestra vida. ¿Ok? Pero no solamente eso. Ahora vamos a ver los tipos de memoria. La palabra memoria también permite denominar al recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido y a la exposición de hechos, datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada. Hechos, datos o motivos. Hechos, el nacimiento de tu hermanito. Datos, el primer día que te dijeron que ibas a ser mamá o papá. O motivos, la celebración por los 50 años de aniversario de bodas de tus padres. Tipos de memoria. La memoria episódica es la que describe hechos personales. La utilizamos para responder preguntas como ¿qué hiciste el fin de semana? O para recordar la primera vez que vimos nieve o nadamos en el mar. Esa es la memoria episódica. Mientras más dramático sea un recuerdo, más fácil es recuperarlo. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Es recontra difícil poder olvidar hechos traumáticos, como por ejemplo que te rompas una pierna, la muerte de un ser querido o, valga la redundancia, un accidente de tránsito donde tú, una de las principales víctimas. Esto sucede en la memoria episódica. Si piensas en los eventos especiales de tu vida, como festividades o cumpleaños, es posible que los hechos los recuerdes o se recuerden porque destacan por alguna razón en especial. Por ejemplo, esta razón puede ser buena o mala. El hecho de que en tu fiesta de 5 años se te caiga la torta en la cara. O que de repente en tu baile de promoción se te rompa el pantalón. Pueden ser momentos bochornosos, pero esos hechos malos hacen de que tú los recuerdas más y más fuerte. Los hechos, recordemos, mientras más traumáticos sean, son más fáciles de recordarlos. Los ejemplos comunes y corrientes tienden a confundirse uno con otro. Es así que, por ejemplo, cuando más vago es un recuerdo, más difícil es acordarnos. Mezclamos nombres, situaciones, personajes, porque es una memoria que, digamos, no es tan útil para nosotros. Memoria a corto plazo, también conocida como la memoria funcional o de trabajo. Esta es temporal y su principal característica es la baja capacidad. Es decir, uno se satura o se llena de recuerdos rápidamente. Podemos retener un promedio de 7 u 8 cosas relacionadas entre sí, como letras, palabras o números durante un cierto número de minutos. Por ejemplo, cuando jugamos la trivia o cuando jugamos doble la carta o jugamos esos juegos donde tú tienes que repetir
palabras, si te das cuenta, cuando por ejemplo repites oso, oso, camello, culebra, oso, camello, culebra, etcétera, etcétera. Si seguimos en el rango de animales, va a ser mucho más fácil recordarlo a que si, por ejemplo, cambiamos oso, cuchara, árbol, oso, cuchara, árbol, silla, 8, oso, cuchara, árbol, silla, manteca. Si combinamos estos patrones, va a ser mucho más fácil caer en el error. Esto se llama la capacidad de retención. ¿Ok? Ahora tenemos la memoria a largo plazo. Es la que abarca todos los hechos que conocemos, todas las cosas que sabes hacer, muchos eventos de tu vida, además de todas las cosas sorprendentes que ni siquiera sabías que sabías. Este gigantesco bagaje de conocimiento es lo que conforma la memoria a largo plazo. Por ejemplo, el caminar. El hecho de que siempre te recuerdes tu nombre. O que, por ejemplo, recuerdes dónde naciste y cuándo naciste. O el número de DNI. La memoria semántica o la memoria de hechos. Es nuestro depósito de conocimientos generales. Acá van todos los recuerdos donde involucran hechos, conceptos y vocabularios. Esta nos permite saber cuál es la capital, por ejemplo, de algún país, o cuál es el ingrediente principal de algún plato, o cuál es la colonia que le gustaba a tu papá. En general, tenemos respuestas a las preguntas, mas no recordamos dónde, cuándo o cómo lo aprendimos. Por ejemplo, si sabemos que a tu mamá le gusta un determinado perfume, lo sabemos, mas nunca vamos a recordar exactamente cuándo fue el día o el momento en que te diste cuenta que ese perfume te gustaba y lo relacionabas con tu mamita. Con frecuencia, la memoria semántica y la episódica se yuxtaponen cuando hablamos de acontecimientos pasados. Por ejemplo, gracias a la memoria semántica, sabemos el resultado de las últimas elecciones nacionales. ¿Quiénes fueron los que ganaron? Muchos grupos políticos nuevos y así sucesivamente. La importancia política del suceso nos permite evocar recuerdos personales que asociamos con la elección, los cuales vienen de la memoria episódica. Es decir, por ejemplo, el hecho de que fui a votar tarde, faltando 5 minutos de la grabación, de terminada la elección, perdón. O como, por ejemplo, el hecho de que haciendo cola media hora me olvide el DNI. Y bueno, ahora vamos a continuar con la memoria procedimental o la memoria de las destrezas. Aquí incluimos todas las habilidades físicas y mentales adquiridas con el tiempo. Por ejemplo, andar en bicicleta, escribir, usar un teclado, tocar un instrumento. Usamos la mayoría de los conocimientos procedimentales automáticamente sin una evocación consciente de cómo hacerlo. Es decir, una vez que aprendimos, vamos. Así como dicen, cuando una vez que aprendes a manejar bicicleta, nunca te olvidas. Eso incluye la memoria procedencial. También se conoce como memoria implícita o habitual. Si bien algunas destrezas que aprendemos, como leer o montar bicicleta, permanecen sin ser practicadas, otras, como por ejemplo hablar un idioma extranjero o tocar un instrumento musical, requieren cierta práctica para poder retenerlas o inclusive mejorarlas. Ahora, vas a realizar tú el siguiente operativo. En base a tu experiencia personal, vas a dar 2 ejemplos cotidianos de uso diario de cada tipo de memoria. Bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.